Prepárate para embarcarte en este viaje espiritual, donde cada palabra de los salmos resonará en tu corazón y te recordará que verdaderamente en él encontramos el camino. Este episodio de nuestro devocional será una parada estratégica en este viaje espiritual. Nos sumergiremos en los salmos, exploraremos sus matices y, lo más importante, descubriremos cómo estas verdades bíblicas pueden ser aplicadas a nuestras vidas, ofreciéndonos dirección y propósito. Bienvenidos al devocional En el Camino. Integridad, una palabra muy conocida pero poco entendida. La integridad no tiene que ver con perfección, no tiene que ver con que nunca nos equivoquemos, no tiene que ver con que nunca fallemos o que no dudemos o tengamos crisis de fe. La integridad tiene que ver con una persona que es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Una persona que tiene la coherencia suficiente para vivir en honestidad, en verdad, en sus pensamientos. Y de esto es de lo que David habla en el Salmo. El Salmo 15 es escrito por David y él plantea una pregunta muy interesante en la primera parte del Salmo. Él dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. El que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a su semejante, ni insulte a su vecino. Solo el que se aparta de lo que Dios desprecia y el que respeta al que teme al Señor. El que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. El que no cobra intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a la gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos queremos estar cerca de Dios siempre? ¿Cuántos queremos habitar en la presencia de Dios? En la versión Reina Valera dice: el que habita en el tabernáculo, dice de Dios, en tu monte santo. La PDT me gusta que lo explica un poco más concreto en este tiempo. Dice: el que vive una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. ¿Quién puede vivir en el templo de Dios? ¿Quién puede vivir su vida como monte? Bueno, si usted y yo lo miramos, realmente ninguno de nosotros cumpliría ese requisito. Yo creo que nos rajamos, por lo menos en el que dice: el que no habla mal de su vecino, o el que cumple lo que promete. El que siempre cumple lo que promete, y creo que ahí fallamos todos. Y así podemos verlo y realmente no la tenemos. En Mateo 5 Jesús dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Todo lo demás, cualquier cosa que no venga de ahí, proviene del maligno. ¿Cuántas veces hemos dicho sí, terminamos haciendo no? O decimos no y hacemos sí. ¿Explico? El planteamiento, la pregunta que David se hace es: ¿quién podrá hacerlo? Y la verdad es que ningún ser humano puede hacerlo. Si usted y yo nos comparamos con el estándar que el Salmo 15 nos está poniendo, siempre vamos a caer, siempre vamos a resbalar. Pero me encanta que acá dice que solo el que vive así podrá estar siempre en la presencia de Dios. Y ese es uno solo. Ese se llama Jesús. Jesús vivió de esta manera, de integridad. Jamás pecó. Y caminó conforme a la voluntad de Dios. Hizo lo justo, hizo lo bueno, hizo lo correcto. Y por eso usted y yo no podemos ir. Por eso hoy que tenemos que arrancar este día y que vamos a trabajar y que vamos a desarrollar nuestros roles como esposos, como esposas, como papás, como hijos, como trabajadores, como compañeros de trabajo, debemos plantearnos que si Jesús, vamos a fallar. Él nos da un llamado todo el tiempo. Dice: sígueme. Y Jesús camina siempre hacia el frente y hacia arriba. La mentalidad satánica es retroceder, ir hacia atrás, no avanzar, sino retroceder y la mentalidad humana es la comodidad. La mentalidad humana se trata de estar cómodos, de no avanzar, pero realmente cuando no avanzamos retrocedemos también. Pero la mentalidad de Dios, lo que Jesús vino a enseñarnos es: sígueme. Él nos dice: caminen conforme a mi voluntad, sigan mis pasos, caminen como yo camino. En primera de Juan 2 dice: el que dice que es de él debe andar como él anduvo. El llamado de Jesús siempre ha sido a caminar como él camina, y dice: síganme, pongan sus pies donde yo pongo los míos, vivan como yo he vivido. Me encanta que vivir y habitar en la presencia de Dios no se trata de nunca pecar. Jesús nos explica claramente que nos podemos equivocar y que siempre vamos a tener al alcance la misericordia de Dios. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener misericordia y va a ayudarnos. Me encanta que lo que tenemos que hacer es estar dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. El problema es que cuando no estamos dispuestos es cuando cometemos errores, cuando terminamos equivocando, cuando terminamos no volviendo a la presencia de Dios. En primera de Juan 2:17 dice: el mundo está llegando a su fin con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Me encanta cómo vivir en la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios, es vivir para cumplir su propósito, caminar como Jesús caminó, haciendo la voluntad del Padre. Y hoy ese es el llamado de este canal. Vivamos el día de hoy en la presencia de Dios.
Vivamos el día de hoy delante de Dios, viviendo con integridad, haciendo lo justo, siendo honestos, pensando y diciendo la verdad, sin calumniar a nadie, sin estar buscando hacerle mal a nadie, sin insultar a nadie. Busquemos no despreciar a las personas que Dios aprecia, a los que le respetan, y apartémonos de lo que Dios desprecia, de lo que hacen y de lo que es malo. Cumplamos lo que prometemos, aunque tengamos que sacrificarnos, aunque nos cueste. Aprendamos a hacer las cosas sin intereses, sin estar buscando un beneficio propio. No busquemos causarle daño a nadie. Y de esa manera, como dice el Salmo 15, en el versículo 5, solo el que vive de esta manera, solo el que vive así, podrá estar siempre. Mi oración es para que tú hoy vivas un día cerca de Dios, para que tu vida hoy esté cerca de Dios. Que Dios te bendiga y que hoy, en este caminar, puedas vivir en la presencia de Dios. Nos vemos en el camino. Acompáñanos a diario durante estos 4 minutos de reflexión y oración. Permitamos que la voz de los salmos nos guíen y nos vemos en el camino.